Hoy es 12 de agosto. Para mí es un gran privilegio y un honor dar la bienvenida a Transition Protocol, a un analista de renombre mundial, respetado en todo el mundo y reconocido globalmente, al que todos habéis visto y sin duda escuchado. Mi gran amigo, Parveen Swami. Va a hablaros de todos los acontecimientos que están teniendo lugar a nuestro alrededor. Si os gusta lo que hacemos, pulsad el botón de me gusta y suscribíos. Hemos miembros de pago para que os llegue a vuestro correo 2 veces por semana. Adelante, Parveen. Muchas gracias, Zulfikar. Y como siempre, muchas gracias por invitarme a tu canal. Hay un par de cosas de las que quiero hablar. La primera, empecemos por el acuerdo conjunto de defensa de la Meca, del que todo el mundo ha estado hablando. Parece que nadie tiene muy claro en qué consiste, y la razón es bastante evidente. Los tres países e Irán no quieren dar demasiadas explicaciones al respecto. Pero si lees entre líneas, queda muy claro de qué trata. No debería haber ninguna duda de por qué no quieren aclararlo, porque la guerra aún no ha terminado. Esa es la razón. Así que veamos primero qué pretende hacer. La idea es que el marco estadounidense, basado en la seguridad absoluta, el marco de seguridad que existe en la región, se basa en el concepto de seguridad absoluta, que es un juego de suma cero. Todas sus bases. Así es como piensan los estadounidenses. Así ha pensado el mundo hasta ahora. El concepto de seguridad absoluta es un juego de suma cero. Lleva a guerras, lleva a conflictos. Esto debe sustituirse por un marco regional basado en la seguridad colectiva. Ahora bien, la seguridad colectiva es algo completamente distinto. No entraré en detalles, salvo para decir que el presidente Putin y el presidente Xi Jinping formularon esta idea o trazaron esta visión en 2013. La idea colectiva en sentarse a negociar los problemas. No se busca la propia seguridad a costa de la seguridad de los demás. You're not looking at your security at the expense of others' security. You're looking at talks. You're looking at a wire media. Se está hablando de conversaciones. Se está hablando de un marco más amplio, porque el objetivo de la seguridad colectiva es el desarrollo y el progreso de ambas naciones, o de todas las naciones que acepten el concepto de seguridad colectiva. De eso se trata. Así que estos tres países que se han unido lo han hecho para apoyar el concepto de seguridad colectiva, que fue anunciado por el ministro de Asuntos Exteriores iraní Abbas Araghchi el 29 de junio. Lo dijo públicamente, y lo dijo después de su visita a Rusia el 27 de abril, donde se reunió con el presidente Putin en San Petersburgo, y también después de haber viajado a China el 6 de mayo, donde se reunió con Wang Yi. Después de eso, sabemos que el 17 de junio se firmó el Memorando de Entendimiento de Islamabad. Y lo más importante, algo a lo que no se le ha dado suficiente importancia, es que el 23 de junio, Pezeshkian, el presidente iraní, realizó una visita de Estado a Islamabad. Y el motivo era muy sencillo, al margen de otras cosas que dijeron en su comunicado de prensa. La idea era lograr que los pakistaníes se sumaran para impulsar, básicamente, este marco de seguridad regional basado en el concepto de seguridad colectiva. Así que los pakistaníes se sumaron, y por tanto el 29, como he dicho, Araghchi lo anunció. Y las dos cosas que dijo públicamente fueron que en este marco regional, las potencias externas quedarían excluidas. Y otra cosa que dijo es que se trata de una arquitectura de seguridad regional, en la que todos los países de la región hablarán entre sí y verán cómo pueden resolverse los problemas. Básicamente, se trata de seguridad y después también de cuestiones económicas, porque este marco, con el tiempo, tiene que conducir al desarrollo y al progreso de todas las naciones una vez que los estadounidenses abandonen Asia Occidental. Y después ocurrió otro acontecimiento importante, que una vez más se ha minimizado. Los días 3 y 14 de julio, el mariscal de campo, Asim Munir, visitó Turquía.
Tuvo una reunión con los máximos dirigentes allí. Y fue finalmente el 7 de agosto cuando se publicó la nota de prensa pakistaní que hablaba del Acuerdo Conjunto de Defensa de la Meca. Como dije, tiene dos partes. Una parte, que está claramente recogida en la nota de prensa pakistaní, es la seguridad colectiva. Habla de eso. Así que, ahora mismo, se trata de la región, y esto tiene que ampliarse al mundo islámico. Y aquí es donde Pakistán va a desempeñar un papel muy importante. Así que solo para detenerme aquí y señalar algo, Pakistán no es hoy únicamente el mediador clave entre Trump y los máximos dirigentes iraníes. Pakistán también asumirá gran parte del trabajo para lograr que los países islámicos entiendan el concepto de seguridad colectiva, que sustenta la visión de un nuevo orden mundial apoyada por Rusia y China. Ahora bien, yendo más allá, después de la seguridad colectiva, otra cuestión de la que habla esta nota de prensa es la disuasión colectiva. Y aquí parece haber mucha confusión. Muchos analistas estadounidenses dicen, miren, esto sigue el modelo de la OTAN, porque afirma que un ataque contra uno se considerará un ataque contra todos. No, no dice eso. Porque hay que leer la nota publicada en redes sociales ese mismo día, el 7 de agosto, por el primer ministro turco, Erdogan, donde afirma claramente que esto se hará en virtud del artículo 51 de las Naciones Unidas. Así que, la disuasión colectiva tiene dos partes. La primera es disuadir. Eso significa que cualquier país de fuera se verá disuadido porque estos tres países permanecen unidos. Y obviamente, aquí la señal o la indicación va dirigida a Israel, que está en Asia Occidental, pero con el que todos los países tienen más o menos algún problema, incluida Turquía, que hoy tiene un problema con ellos. Así que, esta es la parte de disuasión. La segunda parte trata de la defensa, y la defensa se ampara en el artículo 51 de las Naciones Unidas. Esto se ha escrito claramente en la publicación de Erdogan en redes sociales. Él lo ha mencionado. En otras palabras, todo lo que haya que hacer en materia de defensa se hará bajo el marco de las Naciones Unidas. Así que en primer lugar, no es como la OTAN. La OTAN no tiene nada que ver con las Naciones Unidas. Y si se mira el artículo 51, dice claramente que se emprenderán acciones defensivas si se ataca a cualquier país. Y ese país también informará al Consejo de Seguridad de la ONU de que hemos sufrido un ataque. Eso significa que se mantendrá la centralidad de la ONU. Y después, ese país decidirá si quiere ejercer la legítima defensa individual o la legítima defensa colectiva. Lo que eso significa es que, hipotéticamente, si hubiera una guerra o una escaramuza entre Israel y Turquía, Turquía decidiría qué tipo de ayuda quiere de los otros dos miembros del acuerdo de defensa. Aquí nada es automático. Puede que quieran algo más, porque tendrán una asociación conjunta de defensa. Puede que quieran algo de las líneas de producción de los pakistaníes. Puede que quieran algo de los saudíes. Así que esto se va a ampliar. Y ya muchos países del Consejo de Cooperación del Golfo, Kuwait y Bahrein, todos ellos han mostrado interés en sumarse a esto. Y en lo que respecta a Pakistán, Pakistán también ha salido de Asia Occidental al continente africano, donde ha establecido de nuevo una cooperación en defensa con Somalia, en líneas similares de seguridad colectiva. Y en mi opinión, lo que veremos es que Pakistán ampliará aún más esto en el continente africano. Porque África cuenta hoy con 54 países, de los cuales 20 tienen mayoría musulmana. Así que Pakistán intentará establecer cooperación en materia de defensa con todos esos países. ¿Cómo ha sido posible? No tengo que remontarme a la Operación Sindoor, tras la cual todos los países han llegado a la conclusión de que Pakistán no solo posee armas nucleares, no solo es un país musulmán, también tiene capacidades muy creíbles para la guerra convencional y no mantiene relaciones diplomáticas con Israel.
las tres grandes potencias del mundo multipolar se sienten cómodas relacionándose con Pakistán. They are comfortable interacting with Pakistan. So this is what, in very short, is this whole thing about. Así que, en pocas palabras, de esto va todo este asunto. The problem Ahora, hablando de Pakistán. Mire, el problema de Trump es que él también sabe, y los iraníes lo entendieron, son gente sabia, que la guerra que empezó el 28 de febrero en realidad terminó el 8 de abril, cuando la campaña aérea de 39 días de las Fuerzas Aéreas Combinadas de Estados Unidos e Israel no produjo los resultados deseados. Ahí terminó todo. Después de eso, solo ha habido bravuconería, solo ha habido gestos de cara a la galería por parte del presidente Trump. Y hoy sabemos que en realidad ya no le quedan opciones militares, y el tiempo se le está agotando. No solo tiene las elecciones de noviembre, las reservas estratégicas de petróleo han disminuido. Los informes dicen que hoy están en Estados Unidos en su nivel más bajo desde 1983. Y el otro problema al que se enfrenta Trump es que no hay forma de que pueda cubrir rápidamente la escasez, una escasez enorme de misiles y misiles interceptores. Por eso están saliendo muchos informes de que le está gritando a Pete Hegseth, acusándolo de haberle dado información errónea sobre el estado de preparación de las fuerzas estadounidenses. Esto es algo de lo que ya he hablado antes en su canal. En lo que respecta a los iraníes, Irán combatió a un ejército estadounidense, un ejército muy poderoso, con capacidades del siglo XXI, mientras que el ejército estadounidense tenía capacidades del siglo XX. Así que, como ven, todo esto empezó después del 8 de abril. Y eso es lo que dije. Arachi fue primero a Rusia, el 27 de abril, y después a China, para conseguir su apoyo a una arquitectura de seguridad regional en la que la mayor parte del trabajo, dentro de Asia Occidental, fuera de Asia Occidental y en el mundo islámico, lo llevará a cabo Pakistán. No solo eso, el ministro del Interior pakistaní estuvo allí reuniéndose con el máximo secretario, el recién nombrado secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Raisi. Entonces, ¿de qué están hablando? Básicamente, están hablando del papel y de los pasos que deben darse a partir de ahora. Eso es lo que ha estado ocurriendo, en mi opinión. Y en lo que respecta a los iraníes, mediante una importante reorganización de sus fuerzas armadas, que además han anunciado públicamente, lo que están haciendo es, que no quepa ninguna duda, mucha gente cree que todo es retórica. Aquí no hay ninguna retórica en absoluto. There is no rhetoric involved here at all. When the Iranians do something, take it seriously. Cuando los iraníes hacen algo, hay que tomárselo en serio. Porque hasta ahora, hasta hoy, o ya sabe, desde el reciente anuncio de esta reorganización, lo que estaba ocurriendo era que los iraníes se estaban centrando más en la diplomacia, tras haber ganado la guerra el 8 de abril. Así que se estaban centrando en dos factores. Uno era la diplomacia, y el segundo, reforzar sus capacidades propias en misiles y drones, con mucho material procedente del exterior, quizá de China, quizá de Rusia. Así que, sus misiles de última generación, de los que hoy están hablando, que son lo que llamamos misiles de crucero hipersónicos, misiles que van a más de 5 Mach. Mach es la velocidad del sonido. Misiles que son maniobrables, misiles que viajan por las capas más altas de la atmósfera, son imparables. Y por otro lado, los israelíes y los estadounidenses sencillamente no tienen los interceptores. Así que esa fue la primera fase. La segunda fase es que tras esta reorganización militar que se ha anunciado, no se desviarán de su objetivo. Esto es importante. ¿Cuál es hoy el objetivo de Irán? El objetivo que han expresado con total claridad es que las fuerzas estadounidenses salgan de la región. Ya no hablan del artículo 4 del Memorando de Entendimiento, que decía, en términos muy ambiguos, que las fuerzas estadounidenses se alejaran de las proximidades de Irán. Ahora hablan de la región, porque una vez que las fuerzas estadounidenses salgan de la región, será entonces cuando entra en juego
este marco que se está construyendo mediante este acuerdo de defensa conjunta entre estos tres países. Agreement between these three countries, and I said this will keep increasing, so both the work are going on. Y dije que esto seguirá aumentando, así que ambas cosas están avanzando simultáneamente. Como parte de esto, sin duda, lo que hoy está observando la cúpula militar iraní es a Israel, porque Israel ha dejado muy claro que no se retirará del Líbano ni de Gaza, algo completamente inaceptable para los iraníes. Por tanto, lo que los iraníes están intentando hacer, con todo este ir y venir, Pakistán, Mohsen Naqvi viajando a Irán, el presidente iraní, Pezeshkian, diciendo públicamente una vez más que tenemos lazos estratégicos con Pakistán, es consolidar una relación que hoy es muy estrecha y que seguirá siéndolo. ¿Por qué? Déjeme volver a ello. Sigo desviándome para dejar claros algunos puntos. La razón por la que seguirá siendo así es que se está creando un marco musulmán o islámico. Is a Muslim or a Islamic framework, and this is a perfect example of Y este es un ejemplo perfecto de una nación suní y una chií trabajando codo con codo. Es un ejemplo perfecto y seguirá siendo así. Además, son vecinos. Así que lo que está ocurriendo ahora es que los iraníes, pese a haber hablado públicamente de condiciones muy estrictas, condiciones firmes, han dicho que el estrecho de Hormuz no se abrirá a menos que los estadounidenses levanten el bloqueo naval, se retiren todas las sanciones, las fuerzas estadounidenses abandonen la región, se liberen sus fondos congelados y haya una paz permanente para todos sus aliados, refiriéndose al Líbano, a los yemeníes y a Gaza, básicamente Gaza y el Líbano, esas dos zonas, y que los estadounidenses paguen las reparaciones de guerra. Todas esas cosas que figuran en el memorando de entendimiento. Y por cierto, el memorando de entendimiento también cumpliría 60 días el día 17 de este mes. on 17th of this month, it would have done it 60 days also. You see? So the situation is simple. Verá, la situación es sencilla. Están diciendo todo esto. Lo dicen en serio. Pero al mismo tiempo, los pakistaníes están trabajando mucho para ver si Trump todavía puede ceder y empezar a hablar y a aceptar el memorando de entendimiento, que sin duda favorece mucho a Irán. No hay ninguna duda al respecto. Si no lo hacen, dije que no desviarán su atención. El objetivo es ayudar a Pakistán y a los tres países, incluida Turquía. Si se fija, el ministro de Exteriores turco había ido a Libia. Libia, de nuevo, no tiene relaciones diplomáticas con Israel. Tiene muchos problemas con Israel. Así que ambos están trabajando mucho. So both are doing a lot of work. Turkey is doing, Pakistan is doing, but the work that Turquía lo está haciendo, Pakistán lo está haciendo, pero el trabajo que está haciendo Pakistán es mucho más sustancial y seguirá ampliándose. Así que por el momento, lo que están considerando los iraníes es que si los pakistaníes pueden conseguirlo en sus propios términos. ¿Y cuáles son esos términos? Que no se diluya nada en el memorando de entendimiento que se firmó el 17 de junio. Si Trump acepta venir a hablar de eso, estupendo. Después, espero que, ya sabe, tras toda esta reorganización que se ha producido, el objetivo sea Israel, porque ahí es donde hoy se concentra la presencia de las fuerzas estadounidenses. Aparte de eso, los estadounidenses apenas tienen nada en ningún otro sitio. hardly have anything anywhere else. You see the aircraft carrier Abraham Lincoln that has had Ahí tienen el portaaviones Abraham Lincoln, que ha tenido un problema. Allí se han producido suicidios. El Gerald Ford ha salido. Así que no se puede librar una guerra del siglo XXI con todos estos portaaviones tan grandes. En resumen, de eso se trata. Así que si me permiten concluir esta parte diciendo que, primero, los iraníes están totalmente centrados en crear este marco regional, en el que saben que los pakistaníes harán mucho trabajo, y los pakistaníes están dispuestos a hacerlo, además de actuar como mediadores, para llevar esto, en algún momento, algo que ya han empezado con Somalia, también fuera de la región, al mundo musulmán. Esta es una parte. also to the Muslim world. This is one part. Second part is the Iranians want La segunda parte es que los iraníes quieren, con la ayuda de la mediación pakistaní, lograr que Trump hable en serio sobre el memorando de entendimiento. Eso significaría que Trump sería responsable de asegurarse de que el artículo 1 de ese memorando siga adelante, de que se cumpla.
Y el artículo 1 habla de que Estados Unidos le diga a Israel, miren, tienen que retirar sus fuerzas del Líbano y de Gaza. Pero es seguro que los israelíes no escucharán a Estados Unidos. Y después de eso, lo que veremos, si esta guerra continúa. Quiero decir, Estados Unidos y su imperio, en cualquier caso, se están hundiendo. Pero entonces el objetivo de los iraníes será Israel. Así es como yo veo el panorama general, Zulfikar. This is the way, Zulfikar, I see the overall picture. Well, I totally second that, and I Bueno, support estoy every single, totalmente de acuerdo con eso statement that y you have respaldo made. todas y cada una de las afirmaciones que has hecho, todas y cada una de las conclusiones a las que has llegado. Hoy he dedicado bastante tiempo a hablar con mucha gente, especialmente con quienes están vinculados a nuestra red, a nuestro canal. Los cofundadores, Larry Johnson y Pepe Escobar, cuentan con fuentes muy sólidas, además de las fuentes que tenemos dentro de Pakistán, en los más altos niveles del aparato de seguridad pakistaní y también en Irán. Y todo lo que has dicho es extraordinariamente preciso. Quisiera llamar tu atención sobre algo de lo que tú y yo hablamos brevemente antes de empezar. ¿Qué opinas de esta estupidez suprema que sale de la Casa Blanca? Quiero decir, todo el mundo sabe que es una estupidez suprema, salvo quizá Trump, que no sabe que lo es. Except maybe Trump doesn't know that it's rank stupidity. I doubt whether he understands the difference between rank stupidity and Dudo reality. que entienda la diferencia entre la estupidez absoluta y la realidad, que es la razón por la que está metido en esta guerra. Besant ha estado diciendo a la gente, no os preocupéis por el estrecho de Hormuz, tenemos una alternativa, la estamos construyendo, bla bla bla, oleoductos y demás. Mi preocupación es que Trump realmente pueda creerse estas tonterías. Y, si se las cree, quizá no llegue a la conclusión a la que ha llegado todo el mundo, que tiene que salir por la vía de escape que le ha ofrecido Irán, de una manera más o menos digna. Una vía de escape que será retirada si no lo hace muy pronto. Usted es un analista muy perspicaz, una de las personas más perspicaces y mejor informadas sobre todo esto. ¿Qué piensa? Informed information about all of this. What do you make of this? Well, Zulfikar, before I answer your question, there's another Bueno, news that ya sabes, Zulfikar, antes de responder a su pregunta, hay otra noticia sobre la que quiero llamar su atención. Y es que Arabia Saudí, que también forma parte de este acuerdo conjunto de defensa que se ha firmado, ha abierto también con Omán lo que se conoce como el Corredor de Groenlandia. La cuestión aquí es que este corredor de Groenlandia estaba operativo cuando se desarrollaba la guerra entre los Emiratos Árabes Unidos y Omán. Ahora, este corredor se ha extendido hasta Arabia Saudí, a lo largo de una distancia de más de 700 kilómetros aproximadamente. Es una ruta terrestre. Básicamente lo que hace es evitar el estrecho de Hormuz. Se está produciendo una escasez de alimentos. Así que los Emiratos Árabes Unidos recibían todos los alimentos desde Omán a través de este corredor. Y ahora los saudíes también se han sumado. And now the Saudis also have tied up. So the trucks will come there, then Así que los camiones llegarán allí. Después llegará el envío, llegará la carga, se cargará en los camiones y recorrerá 700 kilómetros. Luego llegará a Arabia Saudí. Lo que quiero decir es que los saudíes ya están notando la presión, y mucha. Porque hay que tener en cuenta que todos estos países del Consejo de Cooperación del Golfo, y Arabia Saudí es el mayor de ellos, dependen enormemente de alimentos procedentes del exterior. Dependen enormemente del agua del exterior, de las plantas desalinizadoras que han instalado. Su dependencia es enorme. Así que, si esto es lo que han empezado los saudíes, seguro que están pensando que las bases estadounidenses tienen que irse de aquí, de nuestro suelo. Es cuestión de tiempo que los saudíes se muestren más firmes al decirle a Trump que cualquier resto de sus bases aéreas que quede en suelo saudí es una vulnerabilidad para Arabia Saudí y que tiene que desaparecer. vulnerability for Saudis, and that needs to go out. That is one part. And as I said, there are more and more Eso es una parte. Y como he dicho, cada vez hay más países del CSG que quieren sumarse a este acuerdo de defensa. Quiero decir, ya han mostrado interés, Kuwait ha mostrado interés, Bahrein ha mostrado interés, y todos se unirán. Y si este corredor está funcionando, que lo está,
como he dicho, este corredor de Groenlandia, obviamente los iraníes son conscientes de ello y lo están permitiendo. ¿Por qué? Porque los iraníes están intentando crear un marco regional. No quieren atacar innecesariamente a Arabia Saudí ni a ningún otro país del CCG. Ahora bien, una vez que entendemos bien este contexto y comprendemos a cuánta presión están sometidos hoy los saudíes, debería quedar muy claro para todo el mundo que Scott Bessent no tiene ningún sentido. That Scott Bessent is not making sense at all. Because for a country like Saudi, Porque para un país como Arabia Saudí, la alimentación es un problema. No pueden vender su petróleo. El Mar Rojo está cerrado. Los hutíes les están causando problemas a cada hora. Están en serias dificultades. Y esto, ante todo, estos oleoductos no se pueden construir mientras la guerra está en curso. Eso es algo que hay que entender. ¿Cómo está la infraestructura? ¿Cómo se transportaría por avión? ¿De dónde vendría? ¿Qué ruta seguiría? Así que todo esto es una fantasía, un sueño, nada más que eso. Y la cuestión es que todos estos países, si están sometidos a tanta presión, se opondrán a este oleoducto. Preferirían integrarse en la infraestructura regional. Y los iraníes llevan mucho tiempo hablando de ello. the Iranians have been talking for a long time, and I'm sure even these three Y countries. estoy seguro de que incluso estos tres países de los acuerdos de defensa estarán hablando con los saudíes, hablando con los otros países del Consejo de Cooperación del Golfo. Mantengo a los Emiratos Árabes Unidos al margen porque juegan en otra liga, pero tarde o temprano entrarán en razón. Así que mi punto es este. Cuando Scott Bessent habla de ello, ¿ha establecido algún plazo? ¿Hay alguna hoja de ruta? ¿Ha hablado de algún mecanismo? Esto es disparar al aire, no significa absolutamente nada. Estos oleoductos no son viables en absoluto, porque la guerra sigue en marcha. Cuando la guerra termine y los estadounidenses no estén allí, ¿qué oleoductos vas a construir? ¿Y quién te va a permitir hacerlo? Así que, en mi opinión, Zulfikar no tiene ningún sentido. I think Zulfikar is not making sense to me at all. Of course, I never suggested that he made it. Por supuesto, yo nunca sugerí que tuviera sentido para nadie. Quiero decir, solo estaba comentando que de su boca salen semejantes disparates, pero van dirigidos a una sola persona. Y tanto tú como yo sabemos quién es esa persona. Y puede que esa persona se esté creyendo esos disparates. Y esa persona, al creerlos, puede alargar esto más de lo necesario. Ahora bien, como saben los espectadores de nuestro canal, tengo el honor y el privilegio de recibir cierta información de fuentes que están en la sala, por así decirlo, y que participan en conversaciones con todos los que toman las decisiones. Mohsen Naqvi acaba de regresar de reunirse con quien ahora es el número 2 en Irán, Mohsen Rezaei, y la información que trasladó a los dirigentes pakistaníes, sobre la que tengo el honor de disponer de algunos datos, es que están dispuestos a llegar a un acuerdo a través de Pakistán, obviamente, pero no van a ceder ni un ápice, ni un centímetro en sus exigencias fundamentales. Not a centimeter on their core demands. They will relax upon only one condition. Solo flexibilizarán una condición, y esa es la de las reparaciones. Y solo lo harán en la medida de aplazar la discusión sobre ese asunto para una fase un poco posterior. No se convertirá en una condición previa. Eso es lo que se informa desde Pakistán. También hay informaciones procedentes de Irán, y por lo que sé, han estado hablando con J.D. Vance, a veces personalmente, y otras a través de sus intermediarios. Y por lo que sé, han recibido una señal afirmativa de Vance, pero no saben si Trump está de acuerdo con eso o no. Puede que siga en su mundo de fantasía pensando que Scott Bessent va a sacar adelante este acuerdo. Entonces, ¿cómo cree que se desarrollará esto en los próximos, digamos, pocos días? Porque realmente no tienen mucho más que unos pocos días antes de que ocurra una catástrofe. Much more than a few days before a catastrophe happens. See, first of all, I agree entirely with that. Mire, ante todo estoy completamente de acuerdo con eso que dice, las reparaciones de guerra. Pero yo iría mucho más allá. Porque mire, lo que quieren los iraníes es que los estadounidenses salgan de Asia Occidental. Esa es su exigencia. Y hoy hay muchos iraníes que también hablan del petroyuan. Ahora bien, que el petroyuan llegue a existir o no, no es lo importante. Lo importante es que Irán muy pronto formará parte del nuevo Banco de Desarrollo.
Ya están llegando noticias de ello, y sabemos que es el Banco de los BRICS. Y en el Banco de los BRICS están estudiando cómo realizar el comercio con liquidaciones en monedas nacionales y los pagos transfronterizos. Lo que eso significa es sortear el dólar estadounidense. Which means bypassing the US dollar. So that is one part that is going on. Así que esa es una parte de lo que está ocurriendo. Como he dicho, ese es su objetivo. Y en lo que respecta a Hormuz, ellos lo controlan. También hemos hablado antes de esto. La gestión corresponde a los estados costeros, que son Irán y Omán. La seguridad está en manos de la Armada de los Guardianes de la Revolución, y también tendrán en cuenta los intereses de las naciones ribereñas, es decir, los países del Consejo de Cooperación del Golfo, así como el derecho internacional. Así que no cederán en absoluto sobre el estrecho de Hormuz. No cederán en absoluto en permitirles comerciar con su petróleo, ya sabe, ni en levantar todas las sanciones sobre su comercio, su petróleo, su gas y sus productos petroquímicos. Y no cederán en eso. Y luego están sus propios activos congelados. En eso no van a ceder. Así que, en lo que respecta a las reparaciones de guerra, es decir, como usted ha dicho acertadamente, estoy totalmente de acuerdo, a eso accederán. Pero no van a ceder en que los estadounidenses consigan que los israelíes salgan del Líbano, de la zona de seguridad que han creado, y que dejen de matar, ya sabe, a los gazatíes allí en Gaza, a los palestinos, lo que están haciendo. Y en cuanto a Netanyahu, ya ha echado por tierra, ya sabe, esa junta de paz de Trump. No la ha aceptado, porque dice que Hamas tiene que desarmarse primero, lo cual no va a suceder. Ya no le corresponde dictar. El mundo ha cambiado. He is not to dictate any longer. The world has changed. The war has changed everything in the region. The dynamic. La guerra ha cambiado. Todo en la región, la dinámica, ha cambiado. El mapa ha cambiado. Solo los sionistas parecen no entenderlo. Trump está recapacitando por una sencilla razón. Está viendo el fin de los petrodólares. Estoy seguro de que alguien se lo ha dicho, que estamos en ese punto. Así que coincido contigo en que las reparaciones de guerra son una cuestión en la que estarán bastante dispuestos a ceder, pero en nada más transigirán. Y luego estará también la cuestión de las armas nucleares, algo de lo que nadie ha hablado últimamente, porque toda la atención se ha centrado en Hormuz. En mi opinión, los iraníes quizá digan públicamente que no buscan armas nucleares. No ahora, después de que se cierre el acuerdo. Y, llegado el momento, si los estadounidenses abandonan Asia Occidental, salvo Israel, permanecerán en Israel. No van a irse de allí, porque Israel tendrá bajo su control las capacidades del mando central y también las capacidades de la CIA. Israel tendrá todo eso. Así que, en algún momento, porque tienen que decirles a todos esos países que quieren formar parte de este marco regional y de este acuerdo de defensa conjunta, que todos somos socios, que Irán no es una potencia hegemónica. Porque todavía hay, o debe de haber, dudas en la mente de muchos de estos países del CCG, y si Irán consigue armas nucleares. Así que estoy seguro de que en algún momento el presidente Pezeshkian u otra persona lo aclarará. Pero este no es el momento para ello. Ahora es el momento de lograr que Trump venga a hablar y que hable sinceramente, sin ceder en el memorando de entendimiento con Irán, ni en el memorando de entendimiento de Islamabad. No como hicieron el 11 de abril, cuando fueron a Islamabad y J.D. Vance encabezó la delegación estadounidense, y en menos de 24 horas se levantaron de la mesa. Y después de eso, 2 días más tarde, el 13 de abril, impusieron el bloqueo naval. ¿Y en qué ha ayudado el bloqueo naval? No lo entiendo, porque ellos también están sufriendo. Hoy todo el mundo tiene problemas. Y lo que los estadounidenses no parecen entender es que cuando impones un bloqueo naval es un acto de guerra. Lo único es que los iraníes no quieren agravar innecesariamente la situación militar. De lo contrario, tienen capacidad. Pueden eliminar, pueden atacar a 2 o 3 buques estadounidenses que forman parte del bloqueo. Of America, which are there part of the blockade, and then you see the prestige of America, it just goes down.
Y entonces se ve como el prestigio de Estados Unidos cae sin más. Así que lo que digo es que estoy totalmente de acuerdo con usted. Pakistán está desempeñando sin duda un papel muy importante. Actúa como mediador, y yo lo diría así, como mediador para construir el marco islámico, que acabará yendo más allá de Asia Occidental. Y después, en mi opinión, esto también avanzará. Para 2030, lo que veremos es que este concepto de seguridad colectiva será aceptado por la mayoría de los países del sur global, que representan el 80% de la población mundial. Son países hambrientos de desarrollo, hambrientos de progreso. Quieren paz. Por eso, este acuerdo de seguridad colectiva proporciona la paz perfecta, y sin duda los pakistaníes están haciendo todo el trabajo duro. Undoubtedly is being done by the Pakistanis. Well, agreed, Parveen. I have Bueno, de acuerdo, an Parveen. additional, piece of reporting Tengo una to información share adicional que with our audience, compartir con nuestra for example, audiencia y contigo, coming, llegada from directamente Islamabad desde after Islamabad, having had después de haber conversations with mantenido Hussein Said. consultas con Mohsen Rezaei. And, Y el acuerdo entre estos dos países es que Estados Unidos quizá no tenga la capacidad de exigir a Netanyahu que deje de bombardear Líbano y salga de Gaza, porque Trump está, por supuesto, completamente comprometido con los sionistas. Stop the bombing in Lebanon, get out of Gaza. So their backup position is that number Así two, que su postura de respaldo, su plan número 2, es que, mientras Estados Unidos no acuda al rescate de Israel, si Israel sigue haciendo estas cosas después de que Estados Unidos haya abandonado la región, entonces que Irán se ocupe de Israel en sus propios términos. Esta es su segunda postura de respaldo, y ya han presentado esto, o están a punto de presentarlo. Creen que se puede alcanzar un acuerdo entre ambas partes sobre esa cuestión, el segundo punto de fricción, siempre y cuando Trump no vuelva a creerse las tonterías que Bessent ha dicho más recientemente. Ahora bien, si eso ocurre, comenzará una guerra abierta entre Israel e Irán. ¿Qué opina de eso? Israel and Iran. What do you make of that? Yeah, see, I'll tell you, this is precisely what I was talking about. Sí, mire, le digo que esto es precisamente de lo que estaba hablando, que usted me ha dicho que es información de inteligencia o que otras personas le han transmitido esta información. Así que aquí, como ve, hay un par de cuestiones que deben tenerse en cuenta. La primera es que el control de estos sionistas sobre Washington es muy fuerte. Y ya hemos visto en la Cámara de Representantes, como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2027, que esa declaración ha sido aprobada. Así que, una vez entendemos esa parte, queda muy claro que incluso si Trump abandona Asia Occidental, el mando central seguirá bajo control de Israel, y la CIA seguirá bajo control de Israel, porque para los sionistas en Estados Unidos es importante que Israel sobreviva. It is important that Israel survive. Now the problem here is Israel does not only want to Ahora bien, el problema es que Israel no solo quiere sobrevivir, no quiere renunciar a su sueño de Israel. Y aquí es donde, en mi opinión, la segunda parte la llevarán a cabo los iraníes y los chinos. Mire, China es un país que, si recuerda, en 2023 y 2024 logró el acercamiento entre Irán y los saudíes, después de que los dos países no tuvieran relaciones diplomáticas durante 7 años. Y de nuevo, Pekín fue el lugar donde, en 2024, reunieron a los 14 grupos palestinos, incluidos Fatah y Hamas, ya sabe, para tener un frente unido. Así que a lo que quiero llegar es que la cuestión palestina, una vez más, aunque los iraníes ya están hablando de ello, luego lo harán de una manera mucho más abierta. but then they will be much more open because unless this Palestinian issue is Porque si la cuestión palestina no se aborda sinceramente, no habrá solución. Hoy hay esperanza de que se resuelva, porque los estadounidenses se están yendo de Asia Occidental y el mundo es multipolar. Y las tres, ya sabe, las dos grandes potencias, Rusia y China, están a favor de la causa palestina. Así que creo que ese es el núcleo de la cuestión. Por tanto, llevará algún tiempo hacer entrar en razón a los sionistas, para que se den cuenta de que, mire, todo aquello con lo que han soñado se ha acabado. Pueden vivir en Asia Occidental, pero tienen que vivir respetando también a los demás países. Así es como veo, Zulfikar, que se desarrollarán las cosas. Zulfikar things panning out.
What ¿En qué plazo cree que ocurrirá esto? taking place? See, as far as Americans leaving West Asia, Mire, en lo que respecta a la salida de los estadounidenses de Asia Occidental, diría que será, bueno, que debería producirse quizá en 2 meses. No puede ser más que eso. Todo esto, it can't be more than that. All this, Segundo eso, is this posturing? I fail to understand. no, es esta postura. No logro entender hasta dónde pueden llevarla. Verá, noviembre es la fecha límite para él. Y ya estamos en agosto. Así que, para noviembre, está muy claro que en lo que respecta a los países del Consejo de Cooperación del Golfo, salvo Emiratos Árabes Unidos, todos se están dando cuenta del golpe. Están sintiendo la presión de que hay un problema. Como le puse el ejemplo de los saudíes que han abierto este corredor de Groenlandia. Así que todos entienden que el regreso de las bases estadounidenses a su territorio les crea un problema. No les aporta seguridad. Y todos entienden que tendrán que debatir las cuestiones regionales con Irán. Y estoy hablando del estrecho de Hormuz, de cómo se va a operar allí. Así que tendrán en cuenta su opinión, pero los iraníes y los omaníes decidirán después cómo debe hacerse. En esencia, los iraníes son quienes, ya sabe, ganaron esta guerra. They are the one who have, they won this war. Simple as that. You see? But Así de simple. Ya ve, mucha gente habla de que Irán se está convirtiendo en una superpotencia. Todo este léxico es estadounidense. No paran de hablar de superpotencias, pero mire, la era de las superpotencias se ha acabado. Hoy, en el mundo multipolar, hay 3 grandes potencias. Irán ha hecho algo que nadie esperaba que hiciera, gracias a su sabiduría. Lo han hecho y lo están llevando a cabo de una manera muy metódica. Así que Irán ha ganado la guerra y Pakistán está haciendo el trabajo más duro. Por eso, en mi opinión, y creo que ya lo he dicho antes en su canal, cuando hablemos de este RIC, quizá estemos hablando de Rusia, Irán y China como la voz del sur global, como la voz que está creando el nuevo orden mundial. Y en este nuevo orden mundial, donde los chinos están creando el marco islámico, es algo muy importante. the Islamic framework, very big deal. Indeed, very, very big deal. I mean, I could talk to you desde luego, for es another algo hour muy, easily, muy importante. Praveen, but I Podría hablar have contigo to otra hora sin problema, Praveen, pero sé que se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por prestar tu voz, tan extraordinariamente bien informada, y tu sabiduría a nuestro canal y a nuestra audiencia global, que no deja de crecer. Agradezco mucho que estés aquí, agradezco escucharte. Tengo muchas ganas de volver a hacerlo, así que muchas gracias por prestarnos tu voz. Tengo ganas de volver a verte la semana que viene. Y gracias a nuestra audiencia global por acompañarnos. Si os gusta lo que hacemos, dadle a me gusta y suscribíos. Id a Substack y haceos miembros de pago. Mismo nombre, Transition Protocol, por $5. Os lo enviaremos directamente al buzón de entrada. Gracias de nuevo, Praveen. ¿Quieres decir unas últimas palabras? Thank you again, Praveen. Do you want to say any final words? No, lo que siempre digo es, gracias Zulfikar, por dedicarme tu tiempo. You're De nada. Voy a abordar esto. welcome.